$5.500.000. Esa era la cifra en el cheque que acababa de recibir. Mi paquete de jubilación después de 28 años en la misma empresa. Salí de la oficina 4 horas antes de lo normal, con el sobremanila apretado contra mi pecho, casi corriendo hacia el estacionamiento. Necesitaba contarle a Yasmín. Necesitaba ver su cara cuando le dijera que finalmente lo habíamos logrado, que todos los sacrificios habían valido la pena. Conduje como loco, sonriendo solo, imaginando cómo celebraríamos esa noche. Pero cuando abrí la puerta de mi casa con cuidado, tratando de sorprenderla, escuché su voz. Estaba hablando por teléfono en la sala. Me detuve. Algo en su tono me hizo quedarme quieto, escondido detrás de la pared del pasillo. Y entonces la escuché decir con una voz que nunca le había conocido, fría y calculadora: solo faltan unos meses más, amor. En cuanto reciba ese dinero de la jubilación, pido el divorcio y nos quedamos con todo. Mi corazón dejó de latir. El sobre con los papeles casi se me cae de las manos. Seguí escuchando, paralizado. Él no sospecha nada. 23 años juntos y el idiota sigue confiando en mí. Ya hablé con el abogado. La ley está de mi lado. Me toca la mitad de todo, incluyendo esos 5,5 millones que está por recibir. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Pero lo peor aún no había llegado. Entonces ella dijo un nombre que me atravesó como un cuchillo: Matías, mi amor, pronto seremos libres. Pronto estaremos juntos con todo ese dinero. Matías, mi mejor amigo de 20 años, mi socio en inversiones, el padrino de mi hija, el hombre que había cenado en mi mesa cada domingo durante 2 décadas. Cerré los ojos y respiré profundo. El sobre seguía en mis manos. $5.500.000 que ella ya estaba repartiendo con mi supuesto mejor amigo. Retrocedí en silencio, salí de la casa sin hacer ruido, subí al auto y me quedé ahí sentado durante 10 minutos, mirando el volante. 28 años de trabajo, 23 años de matrimonio, 20 años de amistad. Todo era mentira. Pero en ese momento, con la rabia hirviendo en mi pecho, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a gritar. No iba a confrontarlos. No iba a hacer un escándalo. Iba a hacer algo mucho mejor. Iba a jugar su mismo juego, pero mejor. Mucho mejor. Arranqué el auto y conduje sin rumbo durante 1 hora, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Cada palabra de Yasmín resonaba en mi cabeza como un martillo. Cada mentira que me había creído durante quién sabe cuánto tiempo me golpeaba con fuerza renovada. Pensé en todas las veces que Matías había venido a casa. Todas las veces que me había abrazado llamándome hermano. Todas las veces que había mirado a Yasmín y yo no había visto nada raro porque confiaba en él. Porque eran las 2 personas más importantes de mi vida. Me estacioné frente a un parque y saqué mi teléfono. Busqué un nombre en mis contactos. Leti, una abogada que había conocido años atrás en una conferencia de la empresa. Habíamos mantenido contacto profesional. Ella era seria, discreta y, sobre todo, implacable. Marqué su número. Contestó al tercer timbrazo. César, qué sorpresa. ¿Todo bien? Leti, necesito verte hoy. Es urgente. Y necesito que todo quede entre nosotros. Hubo una pausa. Ella entendió el tono de mi voz. Dame 1 hora. Te espero en mi oficina. Colgué y miré el sobre que todavía tenía en el asiento del copiloto. $5.500.000. Yasmín creía que ya eran suyos. Matías creía que había ganado. Los 2 creían que yo era un idiota que nunca se daría cuenta. Se equivocaban. Y estaban a punto de descubrir qué tan equivocados estaban. Llegué a la oficina de Leti exactamente 1 hora después. Ella me recibió con un café y una expresión seria. Le conté todo. Cada palabra que había escuchado. Cada detalle de la traición. Leti tomó notas en silencio. Cuando terminé de hablar, ella dejó la pluma sobre el escritorio y me miró directamente a los ojos. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? No lo sé, pero ella mencionó que ya habló con un abogado, que la ley está de su lado. Leti asintió lentamente, pensativa. César, legalmente tiene razón en algo. Si pide el divorcio después de que recibas ese dinero, es considerado patrimonio matrimonial. Le tocaría el 50%. $2.750.000. Sentí que la rabia volvía a subirme por la garganta. Pero Leti levantó una mano.
Dije que tiene razón en algo. Pero hay formas de proteger ese dinero. Formas completamente legales. Solo necesitamos ser más inteligentes que ella. Y necesitamos tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo recibes el dinero? En 72 horas. Letty se reclinó en su silla, calculando. Entonces tenemos 72 horas para construir una estrategia. Pero César, necesito que me digas algo con total honestidad. ¿Estás dispuesto a hacer esto en silencio? ¿Sin confrontarla? ¿Sin que ella sepa que sabes? La miré y asentí. Completamente. Bien. Porque si ella sospecha algo, cambiará sus planes. Y la perderemos. Pasamos las siguientes 3 horas repasando cada detalle de mi situación financiera. Mis cuentas. Mis inversiones. Las propiedades a mi nombre. Las que estaban a nombre de ambos. Los negocios que tenía con Matías. Letty hacía preguntas precisas, tomaba notas detalladas, y cada tanto se detenía para pensar en silencio. Finalmente, levantó la vista. Necesitamos a alguien más. Un contador de confianza. Alguien que pueda mover el dinero de forma estratégica sin levantar sospechas. Pensé inmediatamente en Salvador. Un viejo compañero de universidad que ahora era consultor financiero. Un hombre discreto, metódico y brillante con los números. Conozco a la persona perfecta. Llámalo. Ahora. Marqué el número de Salvador. Contestó con su tono tranquilo de siempre. César, hermano, ¿cómo estás? Salvador, necesito tu ayuda. Es confidencial y es urgente. No hizo preguntas. Solo dijo, dame la dirección. Voy para allá. 40 minutos después, los tres estábamos sentados en la oficina de Letty. Le expliqué la situación a Salvador. Vi cómo su expresión cambiaba de sorpresa a indignación y finalmente a determinación. Esos hijos de puta, murmuró. Luego me miró. Cuenta conmigo. Vamos a proteger cada centavo. Letty desplegó un plan sobre el escritorio. Había estado trabajando en él mientras esperábamos a Salvador. Escuchen con atención. Esto es lo que vamos a hacer. El plan que Letty había diseñado era simple en teoría, pero requería precisión absoluta en la ejecución. Cada movimiento debía ser calculado. Cada paso dado en el momento exacto. Un solo error y Yasmín se daría cuenta de que yo sabía. Y si eso pasaba, cambiaría su estrategia y perdería toda ventaja. Lo primero es el tiempo, explicó Letty mientras señalaba un calendario. César, dijiste que el dinero llega en 72 horas. Ese es nuestro enemigo y nuestro aliado. Yasmín está esperando a que ese dinero llegue a tu cuenta para pedir el divorcio. Necesitamos que ella siga creyendo que todo va según su plan. Salvador se inclinó hacia adelante, estudiando los documentos. ¿Cuándo firma ella normalmente los papeles bancarios contigo? Nunca, respondí. Yo siempre manejé las finanzas. Ella tiene acceso a las cuentas conjuntas, pero nunca se involucró en las inversiones o decisiones grandes. Siempre confió en mí para eso. Perfecto, dijo Salvador con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entonces ella no sabrá qué movimientos son normales y cuáles no. Eso nos da margen. Letty continuó explicando. Cuando ese dinero llegue a tu cuenta, tenemos que moverlo inmediatamente. Pero no todo de golpe. Eso sería sospechoso si ella revisa los estados de cuenta. Lo vamos a hacer en partes, a través de diferentes vehículos legales. Fideicomisos, cuentas de inversión protegidas, fondos que legalmente no pueden tocarse en un divorcio. ¿Y eso es legal?, pregunté. No quería ganar esta batalla para perder otra en los tribunales. Completamente legal, aseguró Letty. Estamos protegiendo activos de forma estratégica antes de que exista un proceso de divorcio. No hay ninguna orden judicial que lo prohíba. Aún no hay demanda. Técnicamente, estás haciendo planeación financiera inteligente. Algo que cualquier persona con ese monto debería hacer. Salvador agregó, vamos a crear una estructura en capas. La primera capa son inversiones a largo plazo en tu nombre. La segunda son fideicomisos irrevocables con beneficiarios específicos. La tercera son vehículos de inversión empresarial. Todo perfectamente documentado y legal. Cuando ella pida el divorcio, ese dinero ya no estará en una cuenta simple que pueda dividirse en dos. Me quedé en silencio procesando todo. Era brillante. Era frío. Era exactamente lo que necesitaba. Pero hay algo más que necesitamos,
dijo Letty, y su tono se volvió más serio. Necesitamos pruebas de la infidelidad. Grabaciones, mensajes, fotografías. Cualquier cosa que demuestre que ella planeaba esto antes de pedir el divorcio. Eso cambia todo legalmente. Si podemos probar que la infidelidad existía y que ella conspiró para quedarse con tu dinero, pierde cualquier derecho a reclamar la mitad. ¿Cómo conseguimos esas pruebas sin que sospeche? Salvador y Letty se miraron entre sí. Luego Salvador habló. ¿Tienes acceso a su teléfono? ¿Conoces sus contraseñas? Asentí lentamente. Sí, compartimos contraseñas hace años. Ella tiene las mías, yo tengo las suyas. Nunca las cambiamos porque, bueno, confiábamos el uno en el otro. La ironía de esas palabras me golpeó apenas las dije. Confianza. ¡Qué palabra tan frágil! Bien, dijo Letty. Esta noche, cuando llegues a casa, actúa completamente normal. Salúdala como siempre. No menciones el paquete de jubilación todavía. Inventa una excusa para salir temprano. Di que tuviste una junta aburrida o lo que sea. Lo importante es que ella no note ningún cambio en ti. Y luego esperas a que se duerma. Y revisas su teléfono. Mensajes con Matías. Correos. Cualquier aplicación de mensajería. Toma capturas de pantalla de todo. Mándalas a un correo nuevo que vamos a crear ahora mismo, uno que ella no conozca. No borres nada. No dejes rastro de que estuviste ahí. La idea me revolvía el estómago. No por escrúpulos morales, ellos habían perdido ese derecho, sino porque significaba confirmar con mis propios ojos cada detalle de su traición. Ver sus palabras de amor para otro hombre. Leer cómo planeaban destruirme. Puedo hacerlo, dije finalmente. Salvador sacó su laptop. Vamos a crear ese correo ahora. Y también vamos a preparar todos los documentos que necesitas firmar apenas llegue el dinero. Tenemos que estar listos para mover rápido. Pasamos otra hora configurando todo. El correo nuevo. Las cuentas que Salvador abriría al día siguiente. Los documentos que Letty prepararía. Cada pieza del plan tenía que encajar perfectamente. Cuando finalmente salí de esa oficina, eran casi las 8 de la noche. Le había mandado un mensaje a Yasmín horas atrás diciendo que había salido temprano, pero que me había encontrado con un cliente y tendría que trabajar hasta tarde. Ella había respondido con un simple ok y un emoji de corazón. Un emoji de corazón. De la mujer que planeaba robarme y destruirme. Conduje de regreso a casa con las manos apretadas en el volante. El sobre con los papeles de mi jubilación seguía en el auto. $5.500.000 que ella creía que ya eran parcialmente suyos. Pero ahora yo tenía un plan. Y ella no tenía idea. Estacioné el auto y me quedé sentado un momento, preparándome mentalmente. Tenía que entrar ahí y actuar como si nada hubiera pasado. Tenía que besarla, preguntarle por su día, sonreír como había hecho durante 23 años. Respiré profundo. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Entré a la casa. Yasmín estaba en la cocina preparando la cena. Se veía relajada, tranquila. Me sonrió cuando me vio. «Llegas tarde. ¿Todo bien con ese cliente?» «Sí, todo perfecto», mentí con facilidad. «Solo cosas aburridas de siempre. ¿Cómo estuvo tu día?» «Tranquilo. Nada especial. Nada especial. Excepto planear mi destrucción con mi mejor amigo. Cenamos juntos como habíamos hecho miles de veces. Ella habló sobre una amiga que había llamado. Sobre una serie que quería ver. Sobre planes para el fin de semana. Su actuación era perfecta. Si no hubiera escuchado esa conversación telefónica, nunca habría sospechado nada. Eso era lo más aterrador. Que podía mentirme con tanta naturalidad. Con tanta facilidad. Después de cenar, nos sentamos a ver televisión. Ella se acurrucó contra mí como hacía siempre. Sentí náuseas pero me obligué a rodearla con el brazo. A actuar normal. A las 11 de la noche, Yasmín bostezó. «Me voy a dormir. Estoy agotada. Yo me quedo un rato más. Quiero terminar de ver esto». Me besó en la mejilla y subió las escaleras. Esperé 20 minutos. Luego otros 10 para asegurarme. Finalmente, subí en silencio. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. Podía escuchar su respiración profunda y constante. Estaba dormida. Su teléfono estaba en la mesa de noche, cargándose como siempre.
Me acerqué despacio, lo tomé con manos temblorosas, y volví a bajar las escaleras. Me senté en el sofá de la sala con el teléfono en las manos. Era ahora o nunca. Desbloqueé el teléfono con su contraseña. Abrí su aplicación de mensajes. Y ahí estaba. Una conversación interminable con un contacto guardado como L. Gimnasio. Pero no era nadie del gimnasio. Era Matías. Empecé a leer. Y con cada mensaje, una parte de mí moría. Los mensajes se remontaban a 18 meses atrás. 18 meses de mentiras. 18 meses de traición mientras yo trabajaba como un idiota para darles una buena vida a ambos. Los primeros mensajes eran cautelosos. Coqueteos sutiles. Me encantó verte hoy de ella. Tú también te veías hermosa de él. Pequeñas insinuaciones que rápidamente escalaron a algo más. Seguí bajando. Las conversaciones se volvían más atrevidas. Más explícitas. Planes para verse cuando yo estaba en el trabajo. Hoteles. Excusas inventadas. Le dije que iba al spa, escribió ella en un mensaje. Tenemos toda la tarde para nosotros. Tomé captura de pantalla tras captura de pantalla. Mis manos temblaban pero no me detuve. Cada imagen iba directamente al correo nuevo que habíamos creado. Luego encontré algo peor. Mucho peor. Una conversación de hace 6 meses. Matías escribió, ¿cuándo vas a dejar a ese imbécil? Ya no aguanto tener que fingir que somos amigos. La respuesta de Yasmín me heló la sangre. Pronto, mi amor. Pero necesito el momento correcto. César está por jubilarse. Va a recibir un paquete enorme. Si espero hasta después de que llegue ese dinero, me toca la mitad por ley. Serán millones. Con eso podemos empezar nuestra vida juntos sin preocupaciones. ¿Y si sospecha? No va a sospechar. Es demasiado ingenuo. Demasiado confiado. Llevo 23 años manejándolo. Sé exactamente cómo pensar. Captura de pantalla. Siguiente mensaje. Ya hablé con un abogado, continuaba Yasmín. Me confirmó que si el dinero llega durante el matrimonio, es patrimonio conyugal. La mitad es mía. Solo tengo que esperar a que llegue y luego pedir el divorcio. Simple. Eres brillante, respondió Matías con un emoji de corazón. Lo sé. Y pronto seremos ricos y libres. Seguí leyendo durante 1 hora. Cada mensaje era una puñalada nueva. Planeaban comprarse una casa en la costa. Viajar por Europa. Matías hablaba de divorciarse también de su esposa Iris una vez que tuvieran el dinero asegurado. Iris no va a ser problema, escribió él. Firmamos separación de bienes hace años cuando abrimos el negocio. No me puede tocar nada. Inteligente, respondió Yasmín. Ojalá yo hubiera pensado en eso. Encontré fotos. Imágenes de ellos juntos que me hicieron cerrar los ojos por un momento. Pero no podía detenerme. Necesitaba todo. Cada prueba. Cada mentira documentada. Revisé también sus correos. Ahí encontré la correspondencia con su abogado. Un tal Héctor Maldonado. Las consultas habían comenzado hace exactamente 8 meses. Cada correo era una pregunta calculada sobre cómo maximizar lo que podía obtener en un divorcio. Si él recibe un bono o paquete de jubilación días antes de que yo pida el divorcio, ¿ese dinero se considera matrimonial?, preguntó ella en un correo. La respuesta del abogado fue clara, sí. Cualquier ingreso recibido durante el matrimonio, incluso días antes de la separación legal, se considera patrimonio conyugal sujeto a división equitativa. Guardé cada correo, cada evidencia de su plan. Finalmente revisé sus fotos. Y ahí estaban. Docenas de fotografías de ella y Matías. En restaurantes. En hoteles. En la playa durante un supuesto viaje de negocios que él había hecho hace 4 meses. Yasmín me había dicho que iba a visitar a su hermana ese mismo fin de semana. Otra mentira. Otra traición. Cuando terminé, tenía más de 200 capturas de pantalla. Pruebas irrefutables de todo. La infidelidad. La conspiración. Los planes detallados para robarme. Subí las escaleras con el teléfono y lo coloqué exactamente donde estaba. Yasmín seguía durmiendo, tranquila, sin idea de que su plan acababa de desmoronarse. Me acosté a su lado, mirando el techo en la oscuridad. Podía escuchar su respiración suave. La mujer con la que había compartido más de 2 décadas de mi vida. La mujer en la que había confiado con todo. Cerré los ojos pero no dormí. No podía.
Mi mente procesaba todo lo que había visto. Cada mensaje, cada foto, cada mentira. Cuando amaneció, Yasmín se despertó con una sonrisa. Buenos días, amor. Buenos días, respondí. Mi voz sonó normal. Tranquila. Desayunamos juntos. Ella habló sobre sus planes para el día. Tenía que ir al supermercado. Después quería pasar por la casa de su mamá. Todo tan normal. Todo tan falso. Cuando salí de casa rumbo a la oficina, en realidad conduje directo al despacho de Salvador. Él ya estaba esperándome con café y una expresión seria. ¿Cómo te fue? Saqué mi teléfono y le mostré el correo con todas las capturas de pantalla. Salvador las revisó en silencio. Cada imagen hacía que su mandíbula se tensara más. Esto es oro legal, dijo finalmente. Con esto, Leti puede destruir cualquier reclamo que ella intente hacer. Pero necesitamos ser cuidadosos sobre cómo y cuándo lo usamos. ¿Qué sigue? El dinero llega mañana a las 10 de la mañana. En cuanto toque tu cuenta, empezamos a mover. Ya tengo todo preparado. Fideicomisos listos. Cuentas de inversión abiertas. Documentos firmados. En cuestión de horas, ese dinero estará protegido en estructuras que ella no puede tocar. Llamé a Leti. Respondió de inmediato. César, ¿tienes las pruebas? Todas. 18 meses de conversaciones. Correos con su abogado. Fotos. Todo. Escuché cómo exhalaba del otro lado de la línea. Perfecto. Eso cambia el juego completamente. Con esto, no solo protegemos tu dinero. La dejamos sin nada. Absolutamente nada. ¿Cuándo se lo mostramos? Todavía no. Primero aseguramos el dinero. Luego esperamos a que ella pida el divorcio. Tiene que ser ella quien dé el primer paso oficial. Cuando lo haga, cuando piense que ganó, ahí la golpeamos con todo. Las pruebas. Los movimientos financieros. Todo. Me reuní con ambos en la oficina de Leti esa tarde. Repasamos el plan paso por paso. Cada movimiento estaba calculado al minuto. Mañana a las 10 llega el dinero, dijo Salvador señalando su laptop. A las 10:05 empiezo las transferencias. Primera ola, 2 millones van a un fideicomiso irrevocable a nombre de tu hija. Ese dinero queda completamente protegido. Yasmín no puede tocarlo bajo ninguna circunstancia. Segunda ola, continuó, 1,5 millones va a cuentas de inversión empresarial. Técnicamente es capital de trabajo para expandir negocios. También protegido. Tercera ola, agregó Leti, el resto se distribuye en vehículos de inversión a largo plazo con penalidades por retiro anticipado. Todo legal, todo documentado, y todo imposible de dividir en un divorcio. ¿Y si ella revisa las cuentas? Esa es la parte inteligente, sonrió Salvador. Va a ver que el dinero llegó. Va a ver los 5,5 millones depositados. Lo que no va a ver de inmediato es que ese dinero ya se movió. Los estados de cuenta bancarios tradicionales tardan entre 24 y 48 horas en actualizarse completamente. Para cuando ella note que el dinero ya no está en la cuenta simple, ya será demasiado tarde. Leti se inclinó hacia adelante. Pero aquí viene lo importante, César. Necesitas actuar completamente normal estos próximos días. Cuando el dinero llegue, no muestres emoción. No celebres. No hagas nada diferente. Ella está esperando a que recibas ese dinero para activar su plan. Déjala creer que todo va perfecto. ¿Cuánto tiempo creen que esperará antes de pedir el divorcio? Según sus mensajes, probablemente 1 o 2 semanas, respondió Leti. Tiempo suficiente para que el dinero se asiente, para no parecer demasiado obvio. Pero no mucho más porque Matías está presionándola. Salvador cerró su laptop. César, mañana empieza todo. ¿Estás listo? Miré a estos 2 personas que apenas hacía días habían sido solo conocidos profesionales y que ahora estaban arriesgando su tiempo y reputación para ayudarme. Estoy listo. Esa noche, cuando llegué a casa, Yasmín estaba preparando mi comida favorita. Pasta con salsa de tomate casera. Me recibió con un beso. Pensé que merecías algo especial hoy. ¿Alguna razón? ¿Necesito una razón para consentir a mi esposo? Sonreí. Comimos juntos. Reímos de una anécdota que ella contó. Vimos una película. Y todo el tiempo, yo sabía exactamente lo que ella estaba pensando. Lo que estaba planeando. Cada sonrisa era una mentira.
Cada caricia era actuación. Pero yo también estaba actuando. Y era mejor actor de lo que ella imaginaba. Mañana llegaría el dinero. Y empezaría el verdadero juego. Desperté a las 6 de la mañana, aunque la alarma no sonaba hasta las 7. No había podido dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía los mensajes. Las fotos. Las mentiras. Yasmín dormía a mi lado, respirando tranquilamente, sin una preocupación en el mundo. Me levanté en silencio, me duché y me vestí. Cuando bajé a la cocina, ya tenía 3 mensajes en mi teléfono. Uno de Salvador con solo 2 palabras, todo listo. Otro de Leti igualmente breve, hoy es el día. Y uno de mi banco confirmando que mi depósito programado sería procesado a las 10 de la mañana. Preparé café. Yasmín bajó media hora después, todavía en pijama, con esa sonrisa que antes me hacía feliz y ahora solo me recordaba cuán ciega había sido mi confianza. ¿Por qué tan temprano despierto? No pude dormir bien. Creo que cenamos muy pesado. Ella se acercó y me tocó la frente con genuina preocupación. O al menos, una actuación perfecta de preocupación. ¿Te sientes mal? ¿Quieres que te prepare algo ligero? No, estoy bien. Ya se me pasará. Desayunamos juntos como cualquier otro día. Ella habló sobre un programa que quería ver en la tarde. Mencionó que tal vez llamaría a Matías y a Iris para cenar el fin de semana. Hace tiempo que no los veíamos, dijo con total naturalidad. La ironía era tan gruesa que casi podía tocarla. Salí de casa a las 8. Le di un beso en la mejilla como hacía cada mañana. Ella me deseó buen día. Subí al auto y conduje directamente a una cafetería cerca de la oficina de Salvador. Eran las 9:15 cuando llegué. Salvador ya estaba ahí, con su laptop abierta y 3 tazas de café sobre la mesa. Leti llegó 5 minutos después. ¿Nervioso?, preguntó ella mientras se sentaba. Aterrado. ¿Y si algo sale mal? Nada va a salir mal, dijo Salvador con seguridad. He revisado cada documento 3 veces. Cada cuenta está lista. Cada estructura legal está perfecta. En cuanto ese dinero toque tu cuenta, lo movemos. Simple. Leti sacó una carpeta gruesa. Mientras Salvador mueve el dinero, yo voy a presentar estos documentos ante un notario. Son declaraciones juradas de protección de activos. Básicamente, estamos dejando constancia legal de que estás haciendo una reorganización financiera prudente para proteger tu patrimonio y planear tu retiro. Todo fechado y sellado hoy, antes de que ella pida el divorcio. Eso es crucial. Miré mi reloj. 9:30. 30 minutos para que mi vida cambiara por completo. Salvador giró su laptop para que pudiera ver. Tenía abierta la página de mi banco. Mi cuenta principal mostraba el saldo normal. Nada extraordinario todavía. Cuando el dinero aparezca, va a mostrar aquí primero, explicó. Hay un retraso de aproximadamente 3 a 5 minutos entre el depósito oficial y cuando aparece en el sistema. En esos minutos, yo ya habré iniciado las transferencias. ¿Yasmín puede ver los movimientos en tiempo real? No. Ella tiene acceso a ver saldos, pero las transferencias y movimientos tardan en reflejarse en su vista de usuario. Además, los movimientos entre cuentas de inversión no aparecen como transferencias normales. Aparecen como ajustes de cartera o redistribución de activos. Para cuando ella note algo raro, ya será irreversible. 9:45. 15 minutos. Tomé café aunque ya sentía mi corazón latiendo demasiado rápido. Leti revisaba documentos. Salvador verificaba las cuentas una última vez. Yo solo podía mirar el reloj. 9:50. 10 minutos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Yasmín preguntando a qué hora llegaría hoy porque pensaba hacer mi comida favorita otra vez. Le respondí que no estaba seguro, que tal vez llegaría un poco tarde porque tenía juntas. Ella contestó con un simple ok y un te amo. Esas 2 palabras. Te amo. De la mujer que planeaba destruirme. De la mujer que me había estado engañando durante 18 meses. De la mujer que en este momento probablemente le estaba enviando el mismo mensaje a Matías. 9:58. 2 minutos. Salvador tenía las manos sobre el teclado, listo. Leti había dejado de revisar documentos y nos miraba en silencio. El tiempo parecía haberse detenido. 9:59. 10 en punto. Actualicé la página del banco. Nada todavía. Salvador hizo lo mismo en su laptop. También nada.
A veces tardan 1 o 2 minutos, dijo él, pero podía notar la tensión en su voz. 10 y 1 minuto. Actualicé de nuevo. Y ahí estaba. Depósito, paquete de jubilación. Monto, $5.500.000. Mi cuenta mostraba un saldo que nunca había visto en mi vida. 28 años de trabajo reducidos a un número en una pantalla. Ahí está, dije con la voz apenas audible. Salvador no perdió un segundo. Sus dedos volaron sobre el teclado. Yo podía ver las pantallas reflejándose en sus lentes. Ventanas abriéndose. Números moviéndose. Confirmaciones procesándose. Primera transferencia iniciada. 2 millones al fideicomiso de tu hija. Irreversible. Protegido, murmuró mientras seguía tecleando sin parar. 30 segundos después continuó. Segunda transferencia. 1.500.000 a cuentas de inversión empresarial. Procesando. 1 minuto después. Tercera transferencia. 1 millón a fondos de retiro con penalidad por retiro anticipado. Confirmado. Yo observaba fascinado y aterrado. En cuestión de minutos, todo ese dinero estaba desapareciendo de la cuenta simple y distribuyéndose en estructuras que Yasmín no podría tocar. Cuarta transferencia. 500.000 a cuenta de inversión internacional. Procesando. Última transferencia. 500.000 divididos en 3 cuentas de ahorro a largo plazo. Confirmando. Salvador se reclinó en su silla y exhaló profundamente. Terminado. Todo el dinero está protegido. Cada centavo. Miré la pantalla de mi cuenta principal, donde hace 5 minutos había 5 millones y medio, ahora quedaba solo el saldo normal que había tenido antes del depósito. ¿Y si ella revisa ahora mismo? Técnicamente el dinero llegó. El banco generó un comprobante de depósito. Ella puede ver ese comprobante, pero los movimientos que hicimos no van a aparecer en su vista hasta mañana como muy pronto. Y cuando aparezcan, van a estar listados como ajustes de inversión legales. No hay nada que pueda hacer. Leti sonrió por primera vez en toda la mañana. Caballeros, acabamos de ganar la primera batalla. Ahora voy a registrar todos estos movimientos con el notario. César, necesito que vengas conmigo. Tienes que firmar algunos documentos adicionales. Pasamos las siguientes 2 horas en la oficina del notario. Firmé documento tras documento, cada uno detallando las decisiones financieras que había tomado. Cada uno fechado y sellado oficialmente, cada uno construyendo una muralla legal alrededor de mi dinero. Cuando terminamos, Leti guardó todas las copias en su portafolio. Listo. Ahora viene la parte difícil. Esperar. ¿Esperar a qué exactamente? A que ella pida el divorcio. Según sus mensajes, iba a esperar a que el dinero llegara. Ya llegó. Ahora va a querer asegurarse de que está asentado antes de hacer su movimiento. Dale una semana, tal vez 2. Pero va a pasar pronto. ¿Y yo qué hago mientras tanto? Actúas completamente normal. No cambies nada. No menciones el dinero a menos que ella lo haga primero. Sigue tu rutina. Sé el esposo que has sido durante 23 años. Porque ella está observándote, buscando cualquier señal de que sospechas algo. Esa tarde regresé al trabajo. Intenté concentrarme en tareas pendientes, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada pocos minutos revisaba mi teléfono, esperando no sabía qué. ¿Un mensaje de Yasmín diciendo que había notado algo? ¿Una llamada furiosa? Pero no llegó nada. A las 6 de la tarde, salí de la oficina y conduje a casa. Yasmín estaba en la cocina, preparando la cena como había prometido. Me recibió con una sonrisa. ¿Cómo estuvo tu día? Normal. Aburrido. Lo de siempre. Nada interesante pasó. La pregunta me puso alerta. ¿Sabía algo? ¿Había revisado la cuenta? No, nada especial. ¿Por qué? No, por nada. Solo preguntaba. Cenamos juntos. Ella habló sobre su día. Había ido al supermercado. Se había encontrado con una amiga. Habían tomado café y chismorreado. Todo tan normal. Todo tan falso. Después de cenar, mientras ella lavaba los platos, aproveché para revisar mi correo en el teléfono. Tenía un mensaje de Salvador confirmando que todos los movimientos se habían procesado exitosamente y que podía dormir tranquilo. Pero no podía dormir tranquilo. No todavía. Esa noche, cuando Yasmín se quedó dormida, volví a tomar su teléfono.
Necesitaba saber si había notado algo, si había hablado con Matías, si sus planes habían cambiado. Abrí sus mensajes. Encontré una conversación reciente con el contacto guardado como L del gimnasio. Matías. Habían estado escribiéndose hace apenas 2 horas mientras yo conducía de regreso a casa. Leí los mensajes y sentí como se me helaba la sangre. Ella le había confirmado que el dinero ya estaba en la cuenta. 5,5 millones exactamente como habían calculado. Él respondió preguntando cuándo iban a dar el siguiente paso. Ella le dijo que esperara una semana, que necesitaba que todo se viera natural, que no podían apresurar las cosas ahora que estaban tan cerca. Él insistió diciendo que una semana era demasiado tiempo, que ya no aguantaba fingir, que quería estar con ella sin esconderse. Ella le respondió que lo entendía, pero que tenían que ser inteligentes. Solo 7 días más. 7 días y llamaría al abogado para empezar todo. 7 días y finalmente serían libres y ricos. Tomé capturas de esa conversación también. Guardé el teléfono exactamente donde estaba. Me acosté mirando el techo en la oscuridad. 7 días. Una semana exacta para que ella creyera que había ganado. Una semana en la que seguiría actuando como la esposa perfecta mientras planeaba mi destrucción. Pero yo ya había ganado. Ella solo no lo sabía todavía. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Cada mañana me despertaba al lado de una mujer que planeaba destruirme. Cada noche cenaba con ella fingiendo que todo estaba bien. Y lo más perturbador era que ella hacía exactamente lo mismo. Yasmín se volvió más cariñosa, más atenta. Preparaba mis comidas favoritas. Me preguntaba por mi día con genuino interés. O al menos, con una actuación perfecta de interés genuino. El tercer día después de que llegara el dinero, mientras desayunábamos, ella finalmente mencionó lo obvio. Amor, ¿ya te depositaron tu paquete de jubilación? La pregunta llegó casual, casi desinteresada, como quien pregunta por el clima. Sí, llegó hace unos días. ¿Y cuánto fue? Nunca me contaste. 5,5 millones. Vi como sus ojos se iluminaban por una fracción de segundo antes de que controlara su expresión. Eso es increíble, César. 28 años de trabajo finalmente recompensados. Deberíamos celebrar. Ya lo moví todo a inversiones, dije observando su reacción. Salvador me ayudó a distribuirlo en diferentes cuentas. Fondos de retiro, fideicomisos, ese tipo de cosas. Para que crezca mejor. Por un momento, solo por un momento, vi algo cruzar por su rostro. ¿Preocupación? ¿Pánico? Pero desapareció tan rápido que alguien que no la conociera no lo habría notado. Ah, qué inteligente. Salvador siempre fue bueno con el dinero. Sí, me dijo que era lo mejor. Proteger el patrimonio para nuestro futuro. La palabra nuestro casi me ahogó al decirla. Pero ella sonrió. Nuestro futuro. Me gusta cómo suena eso. Terminamos el desayuno y cada uno siguió con su día. Pero yo sabía que en ese momento, ella estaba probablemente escribiéndole a Matías. Probablemente preocupada de que yo hubiera movido el dinero. Probablemente preguntándole a su abogado si eso cambiaba algo. Esa noche, cuando ella se durmió, revisé su teléfono otra vez. Tenía razón. Había estado enviando mensajes frenéticos. Le había escrito a Matías contándole que yo había movido el dinero a inversiones. Él respondió preguntando si eso era problema. Ella dijo que iba a consultar con su abogado, pero que creía que no. Que el dinero seguía siendo matrimonial sin importar en qué cuenta estuviera. Luego encontré el correo que le había enviado a Héctor, su abogado. Le explicaba la situación. Le preguntaba si el hecho de que yo hubiera movido el dinero a inversiones afectaba sus derechos en el divorcio. La respuesta del abogado llegó pocas horas después. Era breve pero contundente. Mientras el dinero se hubiera recibido durante el matrimonio y antes de cualquier demanda de divorcio, seguía siendo patrimonio conyugal. No importaba en qué cuenta estuviera. Ella tenía derecho a la mitad. Leí ese correo y sonreí en la oscuridad. Pobre Héctor. No tenía idea de con qué tipo de estructuras legales estaba tratando. No sabía que Leti había construido murallas que ningún abogado de divorcios común podría penetrar. El cuarto día, Yasmín me sugirió que invitáramos a Matías y a Iris a cenar el sábado. Hace mucho que no compartimos con ellos. Además, ahora que tienes tu paquete de jubilación, podríamos celebrarlo con nuestros mejores amigos.
La idea de sentarme en la misma mesa con los dos me revolvía el estómago. Pero dije que sí, porque necesitaba seguir actuando normal. Necesitaba que ella siguiera creyendo que no sospechaba nada. El sábado llegó. Pasé la tarde ayudando a Yasmín a preparar la cena. Ella estaba de excelente humor. Cantaba mientras cocinaba. Me robaba besos cuando pasaba cerca de ella. Era la imagen perfecta de una esposa feliz. Matías e Iris llegaron a las 7. Él me abrazó como siempre, con esa palmada fuerte en la espalda. Hermano, felicidades por tu jubilación. Yasmín me contó sobre el paquete. Te lo mereces. Gracias, Matías. 28 años no fueron fáciles. Iris me dio un beso en la mejilla. Ella se veía cansada, triste incluso. Me pregunté si sabría algo sobre su esposo y mi esposa. Si tendría sospechas. Cenamos los 4 en el comedor. Yasmín había preparado un festín. La conversación fluía con naturalidad. Hablamos de trabajo, de planes, de tonterías sin importancia. Y todo el tiempo, yo observaba. Observaba cómo Yasmín evitaba mirar directamente a Matías. Cómo él se aseguraba de tocar a Iris cada tanto, probablemente para aparentar normalidad. Cómo los dos actuaban la farsa perfecta. En un momento, Yasmín y yo estábamos solos en la cocina preparando el postre. Ella me abrazó por la espalda. ¿Estás feliz? ¿Por qué lo preguntas? No sé, te veo distante últimamente, como pensativo. Solo estoy procesando todo. El retiro, el dinero, el futuro. Es mucho. Ella me besó el hombro. Lo sé, pero vamos a estar bien. Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos el uno al otro. Tuve que morderme la lengua para no decirle la verdad. Para no gritarle que sabía todo. Que sus días de mentiras estaban contados. Pero me controlé. Sonreí. La besé en la frente. Tienes razón. Vamos a estar bien. La cena terminó pasada la medianoche. Matías e Iris se fueron. Yasmín y yo limpiamos juntos la cocina. Subimos a dormir. Y mientras ella se quedaba dormida a mi lado, yo miraba el techo contando los días. Según sus mensajes, planeaba llamar a su abogado al día siguiente. El domingo. Iba a activar su plan. Iba a pedir el divorcio el lunes. Me levanté temprano el domingo. Yasmín seguía dormida. Bajé a la cocina y le envié un mensaje a Leti. Creo que es mañana. Estate lista. Ella respondió de inmediato. Llevamos días listos. Cuando haga su movimiento, la golpeamos con todo. Preparé café y me senté a esperar. Sabía que en algún momento de ese día, Yasmín iba a hacer una llamada. Iba a hablar con Héctor. Iba a confirmar los últimos detalles de su plan. Y efectivamente, a media mañana, mientras yo fingía leer el periódico en la sala, la escuché subir al cuarto. Cerró la puerta. Y después de unos minutos, escuché su voz amortiguada al teléfono. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claro. Serio. Enfocado. Estuvo al teléfono durante casi 40 minutos. Cuando bajó, tenía una expresión tranquila. Resuelta. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, solo hablando con una amiga sobre tonterías. Ah, ok. El resto del día transcurrió normal. Pero yo sabía. Sabía que mañana todo cambiaría. Que mañana ella finalmente iba a mostrar sus cartas. Y cuando lo hiciera, iba a descubrir que yo había estado jugando un juego completamente diferente. Esa noche me acosté temprano. Necesitaba estar descansado para lo que venía. Necesitaba estar preparado para actuar sorprendido. Para actuar devastado. Para darle el show que ella esperaba. Antes de dormir, revisé mi teléfono una última vez. Tenía un mensaje de Salvador. Todas las estructuras siguen firmes. Nada ha cambiado. Todo está protegido. Y otro de Leti. Mañana empieza el final. Mantén la calma. Confía en el proceso. Cerré los ojos. Respiré profundo. Mañana, después de 28 años de trabajo y 23 años de matrimonio, finalmente sabría cómo terminaba esta historia. El lunes amaneció gris. Una de esas mañanas donde el cielo parece presagiar que algo va a cambiar. Me levanté a mi hora habitual, me duché y bajé a desayunar. Yasmín ya estaba en la cocina, preparando café. Se veía nerviosa. Sus movimientos eran más rápidos de lo normal. Más bruscos. Buenos días, dije. Ella se sobresaltó ligeramente.
Buenos días. ¿Dormiste bien? Sí, perfectamente. ¿Y tú? Más o menos. No sé, me desperté varias veces. Desayunamos en un silencio incómodo. Ella revisaba su teléfono constantemente. Yo fingía no notarlo. Finalmente, cuando terminé mi café, me levanté de la mesa. Bueno, me voy a la oficina. César, espera. Me detuve. Su voz sonaba diferente, temblorosa. Sentí como se me aceleraba el pulso, pero mantuve la expresión neutral. Sí. Ella respiró profundo. Se retorció las manos. Parecía genuinamente angustiada. Qué buena actriz era. Necesitamos hablar. Esta noche. Cuando regreses. Es importante. ¿De qué se trata? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es solo que, hay cosas que necesitamos discutir sobre nosotros. Sobre nuestro matrimonio. Ahí estaba. El principio del fin. O al menos, eso creía ella. Actué confundido. Preocupado. ¿Está todo bien entre nosotros? ¿Hice algo mal? No, no es eso. Solo, hablemos esta noche, ¿sí? Con calma. Me estás asustando, Yasmín. No te asustes. Solo necesitamos conversar. Como adultos. Asentí lentamente, como si estuviera procesando algo grave. Está bien. Hablamos esta noche. Salí de la casa con el corazón latiéndome con fuerza. En cuanto subí al auto, llamé a Leti. Ya empezó. Me pidió que habláramos esta noche. Perfecto. Ella va a pedirte el divorcio hoy. Va a usar un tono conciliador. Probablemente te dirá que se han distanciado, que ya no son felices, todas esas frases genéricas. Va a intentar que parezca una decisión mutua. ¿Qué hago? Actúa sorprendido, devastado incluso. Pregunta si hay alguien más. Ella lo va a negar, obviamente. Luego le dices que necesitas tiempo para procesar. Que hablen mañana o pasado con más calma. Necesitamos que ella se sienta segura. Que crea que tiene el control. Y después. Después dejamos que presente los papeles oficialmente. Que su abogado contacte al tuyo. Y ahí es cuando revelamos todo. Las pruebas de infidelidad. Los movimientos financieros. Todo. Pasé el día en la oficina sin poder concentrarme. Cada hora se sentía como una eternidad. Revisaba el reloj cada 10 minutos. Salvador me llamó a media tarde para darme ánimos. Leti me envió un mensaje recordándome que mantuviera la calma. A las 6 en punto, salí de la oficina. El tráfico era denso, pero finalmente llegué a casa a las 7. Yasmín estaba sentada en la sala. No había preparado cena. Eso ya era extraño. Ella siempre cocinaba. Llegaste, dijo sin levantarse. Sí. ¿Quieres que pida algo de comida? No tengo hambre. Me senté en el sillón frente a ella. El ambiente era tenso, pesado. Entonces, ¿de qué querías hablar? Ella respiró profundo varias veces antes de empezar. Se retorcía las manos. Evitaba mi mirada. César, estos últimos años he estado pensando mucho sobre nosotros. Sobre nuestro matrimonio. Y creo que ambos sabemos que algo ha cambiado. Actué confundido. ¿A qué te refieres? Nos hemos distanciado. Ya no hablamos como antes. Ya no nos reímos juntos. Siento que somos más compañeros de casa que esposos. Pero eso es normal después de 23 años, ¿no? Todos los matrimonios pasan por etapas. Tal vez. Pero yo no soy feliz, César. Y no creo que tú lo seas tampoco. Me incliné hacia adelante, actuando alarmado. ¿Qué estás diciendo exactamente? Ella finalmente me miró a los ojos. Creo que deberíamos separarnos. Divorciarnos. Dejé que el silencio se extendiera. Que la palabra divorcio resonara en la sala. Finalmente, con voz temblorosa, pregunté, ¿hay alguien más? No, no hay nadie más. Esto no tiene nada que ver con otra persona. Tiene que ver con nosotros. Con que ya no funciona. Mentirosa. Cada palabra era una mentira envuelta en falsa sinceridad. ¿Estás segura de esto? ¿No podemos intentar terapia de pareja? ¿Algo? Ya lo he pensado mucho. Creo que lo mejor para ambos es terminar. De manera civilizada. Sin dramas.
Podemos hacer esto bien. ¿Hacer esto bien? Terminar 23 años de matrimonio se puede hacer bien. Mi voz sonaba quebrada. Era una actuación, pero también había algo de verdad en el dolor. No por perderla a ella, sino por la traición. Por los años desperdiciados. Sé que es difícil, pero piénsalo. Ahora tienes tu paquete de jubilación. Puedes empezar de nuevo. Yo puedo empezar de nuevo. Los dos podemos ser felices por separado. Ahí estaba. La mención del dinero. Disfrazada de preocupación por mi felicidad, pero revelando sus verdaderas intenciones. No puedo creer esto. No puedo procesar esto ahora. Me levanté del sillón. Necesito tiempo. Necesito pensar. Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Pero César, esto es lo mejor. Para los dos. Subí las escaleras hacia nuestro cuarto. Me encerré en el baño y dejé correr el agua para que no me escuchara. Saqué mi teléfono y le escribí a Leti. Ya pasó. Pidió el divorcio. Actuó perfecto. Dijo que no hay nadie más. La respuesta llegó inmediata. Excelente. Ahora esperamos a que su abogado se comunique oficialmente. Ahí contraatacamos. Me quedé en el baño varios minutos más. Cuando salí, Yasmín estaba en la cama, leyendo un libro. O fingiendo leer. Probablemente estaba escribiéndole a Matías, contándole que ya había dado el primer paso. Me acosté en mi lado de la cama sin decir palabra. Ella tampoco habló. El silencio entre nosotros era absoluto. Esa noche no dormí. Cada hora que pasaba me acercaba más al momento en que todo explotaría. El momento en que ella descubriría que su plan perfecto tenía un defecto fatal. Yo sabía todo desde el principio. Al día siguiente, martes, recibí un correo electrónico. Era de un despacho legal. El abogado Héctor Maldonado, representante de Yasmín, solicitaba una reunión para discutir los términos del divorcio de manera amistosa y civilizada. Le reenvié el correo a Leti. Ya llegó la solicitud oficial. Ella respondió, perfecto, reúnete con él. Escucha su propuesta. Actúa sorprendido cuando mencionen la división de activos. No firmes nada. Dile que necesitas consultar con tu abogado. Ese abogado soy yo. Coordiné una reunión con Héctor para el jueves. 2 días más de espera. 2 días más de actuación. Yasmín y yo apenas nos hablamos esos días. Ella dormía en el cuarto de huéspedes. Decía que necesitábamos espacio. Yo fingía estar devastado, triste, confundido, pero por dentro, estaba contando las horas. El jueves llegó finalmente. Entré a la oficina de Héctor Maldonado a las 3 de la tarde. Era un hombre de unos 45 años, con traje caro y sonrisa profesional. Señor César, gracias por venir. Sé que esta situación es difícil para ambas partes. Lo es. Bien, seré directo. Mi clienta busca una separación amistosa. Propone una división equitativa de todos los bienes matrimoniales. Eso incluye propiedades, cuentas bancarias, inversiones y, por supuesto, el paquete de jubilación que recibió recientemente. Ahí estaba. El verdadero motivo de todo. La mitad de todo. Es lo que corresponde legalmente. 50-50. Todos esos activos fueron adquiridos durante el matrimonio. Actué como si estuviera procesando algo doloroso. Necesito consultar con mi abogado. Por supuesto, es su derecho, pero le adelanto que la ley es clara en estos casos. Salí de esa oficina y conduje directamente hacia donde Leti. Cuando entré, ella ya tenía todo preparado sobre su escritorio. Documentos, pruebas, evidencia. ¿Lista para terminar esto?, pregunté. Ella sonrió. Más que lista. Vamos a destruirla. Leti desplegó todos los documentos sobre su escritorio como si fueran cartas de un juego que ya había ganado. Cada papel representaba una pieza del rompecabezas que Yasmín nunca vio venir. Escúchame bien, César. Ahora viene la parte que va a definir todo. Héctor va a presentar la demanda oficial de divorcio en los próximos días. Cuando lo haga, nosotros vamos a responder. Pero no con una simple contestación. Vamos a responder con una contrademanda que incluye todo esto. Señaló las pilas de documentos. Primero, las pruebas de infidelidad. 18 meses de mensajes entre tu esposa y Matías. Conversaciones explícitas. Planes para estar juntos.
Coordinación de encuentros mientras tú trabajabas. Fotos de ellos juntos en lugares donde no deberían estar. Todo fechado, todo documentado. Pasó a la siguiente pila. Segundo, evidencia de conspiración para defraudar. Los correos entre Yasmín y su abogado donde planean específicamente esperar a que recibas el paquete de jubilación para pedir el divorcio. Eso demuestra premeditación. Demuestra que el matrimonio ya estaba muerto en su mente, pero lo mantuvo vivo por motivos económicos. Tomó otra carpeta. Tercero, los movimientos financieros que hicimos son completamente legales. Tenemos cada documento notariado y fechado antes de que ella pidiera el divorcio. No hay un solo movimiento que viole alguna ley. Todo fue planeación financiera prudente. Y eso es suficiente. Es más que suficiente. Mira, la ley normalmente favorece la división equitativa. Pero hay excepciones. Una de ellas es cuando una de las partes cometió adulterio. Otra es cuando hay evidencia de que uno de los cónyuges intentó aprovecharse económicamente del otro mediante engaño. Se reclinó en su silla. Yasmín no solo cometió adulterio. Lo hizo durante 18 meses. Con tu mejor amigo. Mientras vivía bajo tu techo, comía tu comida y gastaba tu dinero. Y además, conspiró para robarte. Eso no solo la descalifica para recibir la mitad de tus bienes. La deja sin derecho a recibir absolutamente nada. 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 Cero. Tal como ella planeaba dejarte a ti. Salvador, que había estado escuchando en silencio, agregó. Y hay más. Las estructuras que creamos no solo protegen el dinero de la jubilación, también protegen tus otras inversiones. El fideicomiso para tu hija es irrevocable. Ella no puede tocarlo. Las cuentas empresariales están registradas como capital de trabajo, protegidas. Los fondos de retiro tienen cláusulas que impiden su división en caso de divorcio por causa justificada. Y causa justificada la tenemos de sobra. Leti continuó. Cuando presentemos nuestra contrademanda, Héctor va a intentar negociar. Va a decir que las pruebas son circunstanciales. Que los mensajes no prueban nada definitivo. Que tu esposa merece algo después de 23 años de matrimonio. Pero nosotros no vamos a negociar. Ni un centavo. ¿Y si ella decide pelear? Si va a juicio. Que vaya. Tenemos pruebas irrefutables. Cualquier juez que vea esos mensajes, esas fotos, esos correos conspirando para esperarte hasta que tuvieras el dinero, la va a destruir. Y además, en un juicio, todo esto se vuelve público. Su familia lo va a saber. Sus amigos lo van a saber. Todos van a saber que traicionó a su esposo con su mejor amigo para robarle millones. Me quedé en silencio procesando todo. Era perfecto. Era brutal. Era justicia. ¿Cuándo empezamos? En cuanto Héctor presente la demanda oficial. Probablemente mañana o pasado mañana. El viernes a más tardar. Salí de esa oficina con una sensación extraña. No era felicidad. No era satisfacción. Era algo más profundo. Era la sensación de que después de semanas de actuar, de mentir, de fingir, finalmente podía dejar de hacerlo. Esa noche, cuando llegué a casa, Yasmín estaba empacando algunas cosas en el cuarto de huéspedes. Se había mudado completamente ahí. Mi abogado va a presentar los papeles mañana, dijo sin mirarme. Quería que lo supieras. Ya me lo imaginaba. Esto no tiene que ser feo, César. Podemos hacerlo civilizadamente. Dividir todo y seguir adelante con nuestras vidas. Asentí sin decir nada. Ella malinterpretó mi silencio como resignación. Me alegra que lo entiendas. Sé que es difícil, pero es lo mejor. Lo mejor. Qué palabra tan irónica viniendo de alguien que había pasado 18 meses planeando mi destrucción. El viernes por la mañana, mientras desayunaba, recibí un correo electrónico oficial. La demanda de divorcio había sido presentada. Yasmín solicitaba la disolución del matrimonio y la división equitativa de todos los bienes matrimoniales, incluyendo específicamente el paquete de jubilación de $5,5 millones. Le reenvié el correo a Leti con un solo mensaje: es hora. Ella respondió: voy a preparar la contrademanda. Estará lista el lunes. César, una vez que presentemos esto, no hay vuelta atrás. Ella va a saber que lo supiste todo desde el principio. Va a saber que jugaste su mismo juego, pero mejor. ¿Estás preparado para eso? Completamente preparado. El fin de semana fue extraño.
Yasmín actuaba como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Estaba más relajada, más sonriente, probablemente porque creía que ya había ganado, que en unas semanas tendría $2.750.000 y podría irse con Matías a vivir la vida que habían planeado. El domingo por la noche la vi hablando por teléfono en el jardín. Sonreía, reía. Era una conversación feliz. No necesitaba revisar su teléfono para saber con quién hablaba. El lunes amaneció despejado. Un día perfecto. Irónico considerando lo que estaba por pasar. A las 9 de la mañana, Leti presentó oficialmente nuestra contrademanda. No era una simple respuesta. Era una declaración de guerra legal. Incluía todas las pruebas de infidelidad. Todos los correos conspirando. Todas las fotos. Todo. A las 10 de la mañana, Héctor recibió los documentos. A las 10:30, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. No contesté. 2 minutos después, sonó de nuevo. El mismo número. Esta vez contesté. Señor César. Era Héctor. Su voz ya no tenía ese tono profesional y tranquilo de la primera reunión. Sonaba tenso. Casi molesto. Sí. Necesitamos hablar. Urgentemente. Mi cliente está dispuesta a reconsiderar los términos. No hay nada que reconsiderar. Lea la contrademanda. Está todo ahí. Estas acusaciones son muy graves, muy serias. No son acusaciones. Son hechos. Documentados. Fechados. Irrefutables. Hubo un silencio largo. Mi cliente está dispuesta a olvidar su petición si usted retira estas evidencias. Sonreí. Dígale a su cliente que no retiro nada. Y que si quiere pelear esto en corte, adelante. Estaré encantado de presentar cada mensaje, cada foto, cada correo, cada mentira frente a un juez. Señor César, seamos razonables. Fui razonable durante 18 meses mientras su cliente planeaba robarme. Ahora es mi turno de ser claro. No va a recibir nada. Ni un centavo. Y si intenta pelear, solo va a conseguir que todo esto se vuelva público. Colgué. 5 minutos después, mi teléfono explotó con mensajes. Yasmín había visto los documentos. Había visto las pruebas. Sabía que yo sabía todo. Los mensajes eran frenéticos. Desesperados. ¿Cómo conseguiste esos mensajes? Esto es invasión de privacidad. No puedes hacer esto. Necesitamos hablar. Por favor, César. Cometí un error. No tiene que ser así. Leí cada mensaje con calma. Luego escribí una sola respuesta. 18 meses, Yasmín. 18 meses planeando esto con Matías. 18 meses mintiendo. Todo mientras yo confiaba en ti. Mi abogada tiene instrucciones claras. Esto termina en una sola forma, tú te vas sin nada. Bloqueé su número. El juego había terminado. Y yo había ganado. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Yasmín intentó contactarme de todas las formas posibles. Llamadas desde números desconocidos. Mensajes desde cuentas de redes sociales que nunca había usado. Incluso apareció en mi oficina una vez, pero seguridad no la dejó pasar. Leti manejaba todo con precisión quirúrgica. Cada intento de Héctor de negociar era rechazado con firmeza. Cada propuesta de darle algo, aunque fuera mínimo, era negada. No había espacio para la compasión. No después de lo que había hecho. Héctor llamó de nuevo, me informó Leti una tarde. Ahora ofrecen retirar completamente la demanda de divorcio si tú retiras las acusaciones de adulterio. ¿Quieren quedarse casados? No. Quieren evitar que las pruebas se vuelvan públicas. Si retiran la demanda, técnicamente seguirían casados, pero Yasmín podría decir que todo fue un malentendido. Que nunca hubo divorcio. Que ustedes solucionaron sus problemas. Básicamente, quiere salvar su reputación. ¿Y qué le dijiste? Que no. Que tú también quieres el divorcio. Pero en tus términos. Con las pruebas en el expediente. Con ella saliendo sin nada. Salvador me visitó en mi apartamento nuevo. Sí, me había mudado. Ya no podía estar en esa casa llena de mentiras. Renté un departamento pequeño pero cómodo mientras se resolvía todo legalmente. ¿Cómo van las finanzas?, pregunté. Intocables. Yasmín intentó hacer un reclamo directo al banco sobre el fideicomiso de tu hija.
Lo rechazaron inmediatamente. Es irrevocable. Luego intentó que un juez congelara las cuentas de inversión empresarial. También negado. Los documentos que firmaste son sólidos. ¿Y ella? ¿Cómo está financieramente? Salvador sonrió con ironía. Mal. Muy mal. Héctor le cobra por hora y ella ya debe varios miles de dólares en honorarios legales. Las cuentas conjuntas que compartían fueron congeladas por orden judicial hasta que termine el proceso. Ella tiene acceso solo a su propia cuenta personal, que según nuestros registros, tiene menos de $3,000. ¿Y Matías? ¿Está ayudándola? Ahí es donde se pone interesante. Aparentemente, cuando todo esto explotó, Matías se echó para atrás. Le dijo que no podía arriesgar su propio matrimonio, que lo sentía pero que ella estaba sola en esto. La noticia no me sorprendió. Los cobardes siempre huyen cuando las cosas se ponen difíciles. Iris sabe. Oh sí, Iris sabe todo. Al parecer, cuando vio las pruebas en los documentos legales, confrontó a Matías. Él lo negó al principio, pero ella no es tonta. Ahora Iris también está procesando su propio divorcio. Y como te dije, ellos tienen separación de bienes, así que Matías va a salir de eso sin perder mucho económicamente. Pero su reputación está destruida. Me senté en el sofá procesando todo. Había ganado. Financieramente, legalmente, moralmente. Había ganado en todos los frentes. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacío? ¿Estás bien?, preguntó Salvador. Sí, solo es raro. 23 años de mi vida con alguien y ahora, nada. No era nada, César. Hace 18 meses que no era nada. Solo que tú no lo sabías. Tenía razón. El matrimonio había terminado mucho antes de que yo me enterara. Solo estaba haciendo oficial lo que ya era realidad. Un mes después de que presentáramos la contrademanda, recibí una llamada de Leti. Su voz sonaba triunfante. Héctor acaba de llamar. Yasmín acepta todos los términos. Se va sin nada. Solo quiere que esto termine. Todo. Todo. La casa queda a tu nombre. Los autos quedan a tu nombre. Todas las inversiones, todas las cuentas, todo. Ella solo se lleva su ropa y sus objetos personales. Y acepta no hablar públicamente sobre los motivos del divorcio. ¿Por qué aceptaría eso? Porque la alternativa es peor. Si esto va a juicio, todo se vuelve público. Su familia se entera. Sus amigos se enteran. Toda la ciudad se entera de que traicionó a su esposo con su mejor amigo para robarle millones. Prefiere irse en silencio con su dignidad hecha pedazos, pero al menos sin escándalo público. ¿Cuándo firman los papeles? La próxima semana. Jueves a las 10 de la mañana. Ambos tienen que estar presentes para la firma final. El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté temprano, me vestí con cuidado y conduje hacia la oficina del notario donde se firmarían los documentos finales. Llegué 15 minutos antes. Yasmín ya estaba ahí, sentada en la sala de espera, sola. Se veía diferente, más delgada, ojeras profundas, el cabello sin el brillo de siempre. Las consecuencias de sus acciones estaban escritas en su rostro. Cuando me vio entrar, se puso de pie. Abrió la boca como para decir algo, pero la cerró inmediatamente. No había nada que decir. Nada que pudiera cambiar lo que estaba por pasar. El notario nos hizo pasar a su oficina. Leti estaba de mi lado. Héctor del lado de Yasmín. Los documentos estaban sobre el escritorio. Montañas de papeles legales que oficializaban el fin de 23 años. Procedamos, dijo el notario con voz monótona. Empezó a leer los términos. Cada cláusula era un clavo más en el ataúd de lo que alguna vez fue nuestro matrimonio. Yasmín firmaba página tras página sin mirarme. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando llegamos a la cláusula de división de bienes, el notario fue especialmente claro. La señora Yasmín renuncia a cualquier derecho sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo pero no limitado a propiedades, vehículos, cuentas bancarias, inversiones y el paquete de jubilación recibido por el señor César. La señora confirma que entiende y acepta estos términos. Yasmín cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Sí, acepto. Firmó. Luego me tocó a mí. Firmé página tras página. Cada firma era liberadora. Cada rúbrica me alejaba más de la traición y me acercaba a un nuevo comienzo. Cuando terminamos,
El notario juntó todos los documentos. El divorcio será oficial en 30 días. Felicidades a ambos. Felicidades. Qué palabra tan absurda en ese contexto. Yasmín se levantó rápidamente y salió de la oficina sin mirar atrás. Héctor la siguió. Leti y yo nos quedamos un momento más. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. Aliviado, triste, enojado, todo al mismo tiempo. Es normal. Acabas de cerrar un capítulo enorme de tu vida. Salimos de la oficina juntos. En el estacionamiento, vi el auto de Yasmín alejándose. Probablemente era la última vez que la vería. Salvador me llamó esa tarde. Escuché que ya firmaron. ¿Cómo estás? Sobreviviendo. ¿Qué va a pasar con Matías? Su divorcio con Iris también está avanzando. Pero además, perdió varios clientes cuando se enteraron del escándalo. Aparentemente, algunos de esos clientes eran amigos tuyos que decidieron cortar lazos con él. Su negocio está sufriendo. No me da satisfacción eso. Lo sé, pero es justicia de todas formas. Pasaron los 30 días. Recibí por correo el decreto oficial de divorcio. César y Yasmín ya no estaban casados. 28 años de trabajo. 23 años de matrimonio. 18 meses de traición. Todo resumido en un documento de 3 páginas. Me mudé de vuelta a la casa. Ya no tenía los mismos recuerdos amargos. La había hecho limpiar completamente. Cambié los muebles de algunas habitaciones. Pinté las paredes. La convertí en algo nuevo. Algo mío. Una tarde, 2 meses después del divorcio, estaba sentado en el jardín tomando café cuando sonó mi teléfono. Era un número que no conocía. Por curiosidad, contesté. César. Era una voz de mujer. No Yasmín. ¿Alguien más? Sí, ¿quién habla? Soy Iris, la ex esposa de Matías. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesitaba llamarte. Necesitaba disculparme. ¿Disculparte por qué? Tú no hiciste nada. Debí haberlo sabido. Debí haber visto las señales. Tal vez si hubiera estado más atenta, si hubiera notado algo, podría haberte advertido. Iris, no es tu culpa. Ellos fueron cuidadosos. Engañaron a todos. Hubo un silencio. Solo quería que supieras que lamento todo lo que pasaste. Y que admiro cómo lo manejaste. Cómo no te dejaste destruir. Gracias, Iris. Eso significa mucho. Colgamos. Me quedé mirando el jardín mientras el sol se ponía. La vida continuaba. El dolor seguía ahí, pero cada día se hacía más pequeño. Más manejable. Había perdido una esposa y un mejor amigo. Pero había ganado algo mucho más valioso, mi dignidad. Mi futuro. Mi paz. Y eso, finalmente, valía más que cualquier cosa. 6 meses después del divorcio, mi vida había encontrado un ritmo nuevo. Uno que nunca imaginé pero que, sorprendentemente, me gustaba. Me despertaba cuando quería. Desayunaba en paz. Leía el periódico sin interrupciones. Pequeñas cosas que antes daba por sentadas y que ahora apreciaba profundamente. La casa ya no se sentía como un museo de recuerdos dolorosos. La había transformado completamente. Nuevos muebles. Nuevos colores en las paredes. Incluso adopté un perro, un labrador color dorado que bauticé como Bruno. Él me recibía cada tarde con una lealtad que los humanos parecían incapaces de ofrecer. Salvador pasaba a visitarme seguido. Nos habíamos vuelto más cercanos después de todo lo que habíamos atravesado juntos. ¿Sabes algo de ella?, me preguntó una tarde mientras tomábamos cerveza en el jardín. Nada. Y prefiero que siga así. Escuché que se mudó a otra ciudad. Algo sobre empezar de nuevo donde nadie la conociera. Tiene sentido. Aquí todos saben lo que pasó. ¿Y Matías? Su negocio quebró hace 2 meses. Perdió la mayoría de sus clientes. Iris se quedó con la casa en el divorcio porque pudo probar que el engaño afectó su salud mental. Él está viviendo en un apartamento pequeño, trabajando en una empresa cualquiera. Básicamente volvió a empezar desde cero. Bebí de mi cerveza pensando en la ironía. Ellos habían planeado vivir una vida de lujo con mi dinero. Ahora yo vivía cómodo y en paz mientras ellos luchaban por sobrevivir. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo lo manejaste?, preguntó Salvador. ¿Te refieres a si me arrepiento de no haberlos confrontado desde el principio? ¿De no haber hecho un escándalo?
Sí. Pensé en la pregunta. La verdad es que me la había hecho muchas veces. No. Si hubiera reaccionado con emoción, si los hubiera confrontado ese día que escuché la conversación, habría perdido. Ella habría cambiado su estrategia. Habría movido el dinero antes que yo. Habría preparado una mejor defensa. Pero actué con la cabeza fría. Con estrategia. Y por eso gané. Sabías palabras, hermano. Leti también se había convertido en una buena amiga. Cenábamos cada 2 semanas para ponernos al día. Esa noche estábamos en un restaurante italiano del centro. ¿Cómo va todo en tu nueva vida de soltero?, preguntó ella con una sonrisa. Tranquila. Aburrida tal vez. Pero es una paz que necesitaba. ¿Has pensado en volver a salir con alguien? No. Todavía no. Necesito tiempo. Necesito volver a confiar en las personas. Ella asintió comprensivamente. Lo entiendo. Pero César, no dejes que lo que ella hizo te cierre al amor. No todas las personas son como Yasmín. Lo sé. Racionalmente lo sé. Pero el corazón tarda más en entenderlo. Esa noche, de regreso a casa, pensé en sus palabras. Tenía 50 años. Una vida entera por delante. 5,5 millones que me permitían hacer lo que quisiera. Viajar. Emprender. Simplemente existir sin preocupaciones. Pero más importante que el dinero era la lección que había aprendido. Una lección que me había costado 23 años y un matrimonio destruido comprender. Las personas pueden mentir, pueden traicionar, pueden actuar durante años fingiendo sentimientos que no tienen. Pero cuando descubres la verdad, tienes dos opciones: reaccionar con emoción o actuar con estrategia. La emoción es satisfactoria en el momento. Gritar, llorar, confrontar. Todo eso da un alivio inmediato. Pero es efímero. La estrategia, por otro lado, requiere paciencia. Requiere control. Requiere tragarte el dolor y actuar con frialdad calculada. Yo elegí la estrategia. Y esa decisión lo cambió todo. Un año después del divorcio, finalmente me animé a hacer el viaje que siempre había soñado. Europa. 2 meses recorriendo ciudades que solo había visto en fotografías. París, Roma, Barcelona, Ámsterdam. Cada ciudad era una experiencia nueva. Cada día era una aventura. En un café de París conocí a una mujer. Se llamaba Claire. Era francesa, profesora de literatura, divorciada también. Hablamos durante horas sobre libros, sobre la vida, sobre segundas oportunidades. ¿Qué te trajo a París?, me preguntó. Estoy aprendiendo a vivir de nuevo. Ah, un compañero de viaje entonces. Yo también estoy en ese proceso. No pasó nada entre nosotros. Solo fue una conversación agradable con una persona interesante. Pero cuando me despedí de ella, me di cuenta de algo importante: mi corazón había comenzado a sanar. Regresé a casa 2 meses después, renovado. Bruno casi me tira de la emoción cuando abrí la puerta. La casa se sentía diferente. Se sentía como un hogar. Mi hogar. Salvador y su esposa me invitaron a cenar esa semana. Mientras comíamos, él levantó su copa. Un brindis. Por mi amigo César. Por su inteligencia, su paciencia y su victoria. Por la estrategia sobre la emoción, agregó su esposa. Brindamos. Y en ese momento, rodeado de verdaderos amigos, me di cuenta de que había ganado más de lo que pensaba. No solo había protegido mi dinero. Había protegido mi dignidad. Mi futuro. Mi paz mental. Yasmín había querido destruirme. Matías había querido traicionarme. Los dos habían planeado dejarme en la ruina mientras ellos vivían la vida que yo había construido. Pero fracasaron. Fracasaron porque subestimaron algo fundamental: la paciencia vence al impulso. La estrategia vence a la emoción. Y la inteligencia siempre vence a la traición. Ahora, sentado en mi jardín en una tarde tranquila, con Bruno a mis pies y un libro en mis manos, puedo decir honestamente que soy feliz. No de la forma que imaginé hace 2 años cuando todavía creía en mi matrimonio, sino de una forma más profunda, más real. Perdí una esposa que nunca fue realmente mía. Perdí un amigo que nunca fue realmente mi amigo. Pero gané algo mucho más valioso: me gané a mí mismo de vuelta. Y aprendí la lección más importante de todas. Cuando descubres que alguien planea destruirte, no reacciones. No grites. No confrontes. Respira profundo. Mantén la calma.
Y construye tu estrategia en silencio. Porque la mejor venganza no es la que se ve venir. Es la que nunca sospecharon. Es la que ejecutas con precisión quirúrgica mientras ellos creen que están ganando. Es la que los deja sin nada mientras tú te quedas con todo. No fue fácil. No fue rápido. Pero al final, valió cada segundo de paciencia. Cada momento de dolor tragado en silencio. Cada noche fingiendo que no sabía nada. Porque ahora estoy aquí. Libre. En paz. Con mi futuro asegurado y mi dignidad intacta. Y ellos están ahí. Separados. Arruinados. Con la reputación destruida y el futuro incierto. ¿Justicia? Tal vez. ¿Karma? Posiblemente. ¿Merecido? Absolutamente. La vida me enseñó que no todas las batallas se ganan con fuerza. Las más importantes se ganan con inteligencia. Con paciencia. Con la capacidad de controlar tus emociones cuando todo en ti quiere explotar. Recibí un paquete de jubilación de $5,5 millones. Corrí a avisarle a mi esposa. Cuando abrí la puerta, descubrí su traición. Y en ese momento, en lugar de destruirme, decidí destruirlos a ellos. No con violencia, no con escándalo, sino con estrategia, con paciencia, con inteligencia. Y funcionó. Así que si algún día te encuentras en una situación similar, recuerda esto: cuando descubras la peor traición de tu vida, no reacciones. Actúa, planea, ejecuta, porque la verdadera victoria no es hacerlo sufrir. Es asegurarte de que mientras ellos caen, tú sigues de pie. Y yo sigo de pie, más fuerte que nunca.